No, lo que dice el afiche es que, lamentablemente, no todos los menores son blancas palomas. Ojalá lo fuesen. Ojalá ningún menor cometiera delitos. Pero en Chile los menores cometen delitos. Son juzgados, son detenidos. En un porcentaje importante. Podrán decirme que ha bajado, podrán decirme que no ha subido, podemos desmenuzar los delitos, pero la verdad es que finalmente cerca de 30.000 menores adolescentes entre 14 y 18 años fueron el año pasado detenidos con compromisos delictuales. No sabemos cuántos más cometieron delitos y no fueron detenidos. Más que una caricatura, lo que hay es un intento por caricaturizar la participación de menores de edad en actos delictuales, lo que es una de las tristes noticias que gran parte de los países de este planeta vive y convive. Esa imagen creo que se asemeja más a un panfleto de campaña, una señal a un electorado duro que clama por ver rodar cabezas y que aplaude muchas veces esta mano dura, este populismo de la mano dura y el orden, que por supuesto también se transforma en votación. ¿Qué tan útil y legítimo es el control preventivo de identidad a menores de edad? Es una pregunta que también pueden responder ustedes según su parecer a través de nuestras líneas que ya están abiertas, nuestro WhatsApp más 569-7772-7572 y también a través de nuestro hashtag La Prueba de ADN. Esta mañana en ADN Hoy debatieron el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, autor de este afiche que fue reviralizado ayer, y el ex jefe nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Eduardo Vergara, con las posiciones ahí ya expuestas. Y el debate sigue en relación a esta medida que ya ha anunciado el gobierno. El presidente Sebastián Piñera en persona se va a presentar la próxima semana en el Parlamento. Y acá hay distintas posiciones y distintos aspectos que debatir. Uno de ellos tiene que ver con lo legítimo, es decir, si se vulneran derechos de menores de edad, por ejemplo. Y el otro es la utilidad en relación a este tipo de medidas. Recordemos que ya en 2016 se había aprobado esta facultad para las fuerzas policiales en la calle, de controlar personas que le parecían sospechosas a los efectivos. Ahora, de manera más acotada que lo que se esperaría hacer con este proyecto, porque se ampliarían facultades. Sí, por supuesto. Pero en relación a los efectos, y es ahí donde Eduardo Vergara dice, bueno, debatamos, pero sobre los efectos de una medida que ya aprobamos y aprobamos todos. Se asume que esto se debatió en su momento y hubo, y también vulnerando algunos derechos como la libre circulación sin que nadie te moleste. Se aprobó esta medida y veamos ya años transcurridos si esto fue efectivo o no. Y la respuesta objetiva, de acuerdo a números, parece que no es efectiva, digamos. Ahora, el gobierno defiende que sí es efectiva. Claro, no, por supuesto, por algo está impulsando esto. Si el tema es, y aquí abro el debate, es si se está apostando por esto, por un objetivo de utilidad, de efectividad, es decir, que con esto efectivamente vamos si esto es efectivo o efectista. Claro, o si hay populismo penal, como se llama. Solo para, ya le dejo a Cristóbal, solo para decir cuál es el dato oficial que entrega el gobierno. Ellos dicen que el año pasado se hicieron 4 millones de controles de identidad. Y que de esos 4.100.000 terminaron en una detención por órdenes pendientes. 4.100.000. 100.000 de 4 millones. Sí. Esa fue la cifra que entregó ayer el ministro Andrés Chadwick. Algunos dirán, peor es nada, otros dirán no, porque tasa más baja de efectividad. O sea, se controló a una gran parte de la población. Y el tema es si hay discriminación a qué parte de la población. Vimos, por ejemplo, los operativos de nocturnos, ¿se acuerdan? Donde participó incluso el presidente de la República, también el Ministerio del Interior. Eso no se hacían en el sector oriente, digamos. Estaba focalizado en sectores populares. Hay un punto ahí también. Es interesante, como los expertos señalan, que el problema de estos controles un poco al voleo es que se pierde la focalización de la persecución policial. Cuando tú focalizas es cuando tú vas a buscar a alguien que tiene una orden pendiente o a alguien sobre el cual tú tienes fundadas sospechas de que participó en un delito, o más todavía que está participando en un delito. Cuando tú tienes la facultad de pescar con, ¿cómo se llama? Con arrastre. Cuando tienes la facultad de pescar con arrastre, por supuesto que van a caer algunos que tienen algunas órdenes de detención, pero la pregunta es si eso no entorpece
la estrategia de focalización? Es una primera pregunta desde el punto de vista de la práctica policial. Como yo no soy un experto en práctica policial, la dejo ahí para que los auditores la... Pero lo han dicho los expertos, porque en el mastiquen. fondo también eso tú lo estás planteando sobre la base de creer y pensar y saber que los recursos son acotados y que tienes que priorizar. Sí, claro. Porque si hubiese recursos para todo, una cosa sumaría con la otra. Sí, yo estoy pensando en los recursos limitados, efectivamente. Ahora, hay tres discusiones que a mí me parecen interesantes. La primera es la discusión de los principios, que uno podría decir, las personas tienen un derecho a desplazarse libremente sin que sean interrumpidos por el órgano represor por excelencia, legítimamente represor, que es Carabineros de Chile. O sea que por mi aspecto puede pasar un mal rato innecesariamente. Por ejemplo, eso, y aquí extendemos el hecho de que me pida el carné a que me registre la mochila, los bolsillos, esa primera discusión, la de independiente de la efectividad, como decía tú al principio, Gerson, la que tiene que ver con los derechos individuales. Hay una segunda discusión que tiene que ver con si es que acaso en el caso particular de los niños habría algo que lo harían distinto a los mayores de 18. Y ahí muchos dicen, pero oye, si igual ya hay responsabilidad penal de menores. Por lo tanto, no debería haber tanta diferencia entre registrar a uno de 17 y registrar a uno de 19. Después, como tercera discusión, creo yo, viene la de la efectividad. ¿Por qué estamos extendiendo facultades que todavía no nos consta que hayan sido, por lo menos como lo dicen la mayoría de los expertos, efectivas? ¿Por qué no le damos un tiempo más para tener todos mayor consenso respecto de la evaluación de la medida aprobada en el 2016? Esos datos todavía son contradictorios, están peleados. Hoy día en la mañana también vi a Mauricio Duche, si no me equivoco, conversando con el ministro del Interior, e incluso sobre la evidencia hay discrepancia. Entonces eso podríamos también zanjarlo. Y finalmente, ya viene como cuarta discusión, creo yo, la de Carabineros. Tú ayer bien lo decías, Carla, está pasando por un momento reputacional delicado, para ponerlo en términos elegantes. La gente no está confiando tanto en que sean, en este caso, los buenos. Muchos sí, muchos siguen creyéndolo. Pero hoy por hoy, no sé si ustedes se han fijado, pero por primera vez que Carabineros le pelea al Congreso Nacional y a los partidos políticos el último lugar en la tabla de confianza pública. Eso no había pasado nunca. Entonces, darle más atribuciones a esta institución también puede ser complejo, sin siquiera mencionar los sesgos de clase que suelen haber. O sea, acabo de hacer como un barrido, una panorámica de los distintos aspectos que pueden ser problemáticos aquí, pero yo creo que el gobierno, cuando dice calle segura, es como que ocupa un comodín y lo pone encima y acalla estos distintos debates, estas distintas aristas, y se impone, yo creo, finalmente por la emotividad que tiene el discurso. Yo le aprendí a mi profesor de Derecho Penal, que se llama Enrique Curi, le llamaban el maestro Yoda del Derecho Penal, que era chiquitito, bajito, pero un maestro del Derecho Penal, que fue miembro de la Corte Suprema, abogado integrante, y él decía, en la última clase de Derecho Penal, más vale 99 culpables sueltos que un inocente preso. Esa es una doctrina, ¿eh? Como que el derecho anglosajón está muy basado en esa lógica. Es el derecho penal liberal y que aquí muchas veces se le conoce como garantista, que le importa más la violación del derecho individual de aquella persona que no es culpable que la cantidad de culpables que puedan eventualmente no estar tras las rejas o en algún tipo de... A mí me gustaría... Y lo interesante es que, para terminar solamente, que yo creo que a mucha gente, sobre todo a gente que ha sido víctima de delitos, esa doctrina no le importa. No le importa mucho. Por el contrario, muchos están dispuestos a decirte, fíjate que yo al revés, bueno. Yo prefiero que estén presos, incluso inocentes, si es que ese es el precio para que algunos culpables paguen. Eso también porque se supone que nunca le pasa a uno, porque si el inocente fuera uno, no sería tan... A lo mejor la gente no estaría tan de acuerdo. A mí me gustaría como poner la pelota en el suelo en el que yo sí creo que es el problema real que existe y que el gobierno está apuntando, y en dos sentidos. Que es respecto de la cantidad de niños que están iniciando carreras delictuales muy tempranamente y que debe preocupar desde los dos aspectos, desde la amenaza que eso significa para la seguridad pública, pero también de lo dramático que significa en la vida de cada uno de esos niños. Yo aplaudo el que se estén cerrando los CREAT, por ejemplo, del Sename, que es algo que ha pasado esta semana también. Me parece que esa es una agenda larga antidelincuencia que tiene que ir en paralelo a cualquiera de estas medidas más efectistas que efectivas de las que estamos hablando. Pero respecto de la seguridad pública y los niños, todos los expertos dicen, y es en realidad lo que uno más ve, que los niños son utilizados por bandas muchas veces, que tiene que ver con muchas veces el narcotráfico, que los toma como presa y que por lo tanto los mete en estas carreras delictuales. Y obviamente la solución no es el control de identidad
a los menores de 18 hasta los 14 años. Ahí tú no vas a pesquisar probablemente uno que otro tal vez de los que están en las bandas. Me parece que habría que hacer un trabajo mucho más de inteligencia para dar con esos niños y tratar de rehabilitar a esos niños, porque son utilizados y los grandes saben que cuando el delito los cometen los niños por un tema penal van a tener una condena menor y van a ir a un régimen semicerrado o semiabierto y que en el fondo no les va a pasar tanto como un adulto. A mí no me deja de dar vuelta el que tengamos un problema real que me parece súper pertinente, que tiene esta mirada y la consideración de la seguridad pública, porque los niños además son mucho más osados, porque obvio tienen menos criterio al momento de delinquir, pero que la respuesta sea otra vez como una cosa media liviana, emocional, y que la discusión en contra también sea emocional. A mí me gustaría más ir al fondo. Los expertos dicen es que aquí hay que priorizar. ¿Qué está pasando con el trabajo de inteligencia de Carabineros? Cuando tú estás cerca de una población, escuchas los fuegos artificiales y los petardos cuando llega la merca. A vista y paciencia de todos. A esas poblaciones los carabineros no entran. No se hace un trabajo de inteligencia, porque ahí tú harías dos cosas. Protegerías a esos niños que lamentablemente les toca tener que lidiar con estas bandas y protegerías a la ciudadanía. ¿No será más efectivo eso? Hablar de narcotráfico, que yo siento que es uno de los grandes problemas de Chile, que no lo hablamos mucho y que nos puede explotar en la cara. Antes en Chile no había corrupción y como que un día nos explotó. Hoy día no hablamos mucho del narcotráfico, pero el narcotráfico tiene tomados sectores de Santiago. En Santiago o en grandes ciudades hay barrios rojos donde los servicios no entran, donde no llegan las telefónicas, donde no llegan el TV cable, donde no llega nada, por miedo. Entonces, ¿por qué mejor eso no? Solamente ocurría en un sector en particular en Santiago, que era la legua emergencia. Sí. No, pero hay y otros ahora, sectores. No, ahora ya sí, en muchos sectores más. Entonces, ¿por el mismo qué fenómeno de que aquí no pasar para la policía. ¿Por qué para no nadie? hablar del tema de fondo? ¿Por qué destinamos todos nuestros recursos? Me pasa lo mismo con Aula Segura. Son como, sí, temas puntuales, movilizan a la gente. Yo creo que el gobierno toca una tecla. Seguramente si tú lo consultaras en una encuesta ganaría. Ya, y habilitamos el control preventivo. Yo creo que el presidente en este minuto está sentado en La Moneda viendo una encuesta que le dice que calle segura, ¿cómo se llama esto? O que el control de identidad es popular. Pero nos autoengañamos porque el problema no se resuelve. Sí, ¿y por qué pasa eso? Uno se pregunta siempre por qué pasa eso. Porque se acuerdan que en un comienzo se habló, en realidad esta administración está gobernando por decreto. ¿Por qué? Porque hay una barrera impenetrable en el Parlamento. Que también es un pie forzado. Entonces, ahora sale la Corte Suprema y dice, oye, espero que esto no se transforme con llenar todavía más las cárceles de gente. ¿Y qué otra cosa más puede pasar? Entonces claro, en términos prácticos políticos, el gobierno, para muchos, está gobernando con titulares y proyectos que en el fondo no van a llegar a destino o que se transforman en una discusión de un problema muy acotado. Más que ir al fondo. ¿Por qué si por decreto, si igual no, en un Parlamento? En un comienzo, porque efectivamente, ¿cuántos proyectos en el primer año de gobierno, digamos, de fondo? Hay una, ¿te acuerdas de la sequía legislativa en fondo? En esa etapa, digamos. Entonces, ahora se ha descubierto, parece que es bueno tirar un buen titular en el que nadie va a estar... un concepto en el que nadie se va a oponer. Claro. Admisión justa, por ejemplo. ¿Quién está en contra de lo justo, de lo seguro? ¿Quién está en contra de lo justo, lo seguro, en fin? Pero cuando se entra al terreno ya la cosa se empieza a diluir, no solamente porque no ataca el fondo, sino porque se va a encontrar con una barrera infranqueable. Hoy día el Parlamento parece ser un monstruo de 7 cabezas, totalmente atomizado. Vemos lo que pasa por la disputa de la Cámara, de la presidencia de la Cámara, en fin. Entonces hay barreras que parecen muy, muy infranqueables para el gobierno. Pone a la oposición una posición difícil, porque la oposición dice, si yo sigo mi norte ideológico, yo debería rechazar esto eventualmente. Ya sea en aula segura, ya sea en admisión justa. Pero por otro lado, la gente me va a pasar la cuenta. Claro, porque ese es el... Y yo quedo como el malo. ¿Te acuerdas el salario mínimo? Sí. Que fueron 2 proyectos en uno, entonces como no pasaba el algoritmo, ven, ustedes no están por aumentar el sueldo a la gente. Es un poco más o menos esa técnica. Sí. Es una técnica más bien comunicacional, que está ocupándose de manera reiterada. Bueno, pero acá yo le diría a los señores de la Corte Suprema, estén tranquilos, porque en realidad no es que vaya a... si se aplica no va a ser más efectiva, porque ya hay constancia de eso. Y lo otro es la barrera del Parlamento, difícil que pase.
Entonces nos vamos a quedar en esta discusión a nivel de tweets, a nivel de paneles, de debate, que es bueno que ocurra. Sí. Pero claro, hay que esperar a que esto pase las barreras que tienen que pasar, que es donde se aprueban las cosas. Y en este caso se resuelven en dos poderes del Estado. En el inicio, y la fórmula que va a resolver el problema supone el Parlamento. Y quien tiene que mandar a la gente a la cárcel es la justicia. Ahí hay que esperar. Yo les pregunto a ustedes si vieron lo que dijo José Antonio Caz y otros como precandidatos de derecha. Toque de queda para los jóvenes. Como que es una manera de doblar la apuesta, ¿no? Una manera de decir yo... De extremar el argumento. La tuya y dos más. La tuya y dos más. Porque en teoría la extraderecha más dura debería estar de acuerdo, la derecha de la mano dura debería estar de acuerdo con esta postura. Pero ahí José Antonio Caz piensa, no, yo aquí voy a ir todavía más allá para solidificar a mi nicho de apoyo. Así que interesante también como dentro de la propia derecha se va a dar esa discusión. Oye, les invito a guardar argumentos porque más adelante en el programa vamos a estar precisamente conversando con Mauricio Duche, presidente de Espacio Público, profesor de la Facultad de Derecho de la UDP, para seguir teniendo antecedentes, teniendo más argumentos sobre este tema.